y verbal. El adversario atacó su mente con dudas sobre su identidad, su espíritu con ofertas de poder sin sacrificio, y trató de hacer que pronunciara palabras que lo descalificarían para su misión. Pero este hombre mantuvo un dominio perfecto sobre su boca, su mente y su espíritu. Cada vez que fue tentado mentalmente, su mente respondió con la palabra de Dios. Cada vez que fue presionado espiritualmente, su espíritu permaneció alineado con la voluntad del Padre. Cada vez que fue provocado verbalmente, sus palabras fueron precisas, poderosas y llenas de autoridad divina. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Jesús en el desierto. Su victoria no fue accidental, sino el resultado de un dominio absoluto sobre las tres áreas más importantes de la vida humana. Y ese mismo dominio está disponible para ti hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos más mensajes como este. Y no olvides escribir en los comentarios: hoy decido tomar control total de mi boca, mi mente y mi espíritu. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que va más allá de buenas intenciones. El primer paso hacia el dominio total es entender el poder destructivo de una lengua descontrolada. La primera área que debes dominar absolutamente es tu boca, porque según las Escrituras, tu lengua tiene el poder de determinar la dirección completa de tu vida. Santiago 3:6 nos dice: cuando ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos dirigir todo su cuerpo. Mirad también los barcos. Aunque son tan grandes y son impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un muy pequeño timón por donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, siendo un órgano pequeño, tiene el poder de dirigir toda tu vida como un timón dirige un barco enorme. Esto significa que si no tienes control sobre tu boca, no tienes control sobre tu destino. Las palabras que salen de tu boca no son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire. Son fuerzas espirituales que crean realidades. Abren puertas o las cierran, bendicen o maldicen, construyen o destruyen. Proverbios 18:21 confirma este poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética, sino una ley espiritual tan real como la gravedad. Tu lengua está constantemente sembrando semillas de vida o de muerte en tu futuro. Cada palabra que pronuncias es una semilla que producirá una cosecha correspondiente en tu vida. El problema es que la mayoría de las personas han perdido completamente el control de su lengua. Hablan sin pensar, reaccionan emocionalmente con palabras que no pueden retirar y constantemente están sembrando palabras de muerte sobre su propia vida y la vida de otros. Santiago 3:8 describe la realidad de la lengua no controlada. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin embargo, hay esperanza. Aunque ningún hombre puede domar la lengua por su propia fuerza, Dios sí puede domar tu lengua cuando te sometes completamente a su control. Examinemos las manifestaciones específicas de una lengua descontrolada. Primero, la queja constante. Muchas personas han convertido la queja en su lenguaje primario. Se quejan del clima, de su trabajo, de su familia, de la iglesia, de la economía, de la política. Pero Filipenses 2:14 nos instruye claramente: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La queja no es solo una mala actitud, es rebelión contra la soberanía de Dios y está constantemente sembrando descontento en tu vida. Segundo, las palabras de duda e incredulidad. Cuando constantemente dices, no puedo, es imposible,
nunca va a cambiar. Siempre me pasa lo mismo. Estás usando tu lengua para limitar el poder de Dios en tu vida. Marcos 11:23 nos enseña que lo que digas será hecho, no lo que pienses o sientas secretamente. Tus palabras de duda están cancelando las promesas de Dios para tu vida. Tercero, las palabras de ira y amargura. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando permites que palabras de ira, crítica destructiva o amargura salgan de tu boca, estás contaminando tu propio espíritu y el de quienes te escuchan. Cuarto, el chisme y la murmuración. Proverbios 16:28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando participas en chismes, no solo estás dañando a otros, sino que estás entrenando tu lengua en patrones destructivos que eventualmente se volverán contra ti. Quinto, las palabras vacías y sin propósito. Mateo 12:36 contiene una advertencia sobria: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios no solo está interesado en las palabras obviamente pecaminosas, sino también en las palabras vacías y sin propósito, que no edifican ni bendicen. La lengua descontrolada también afecta tu relación con Dios. Santiago 1:26 es claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa cuán espiritual te consideres. Si no tienes control sobre tu lengua, tu espiritualidad es falsa. Pero hay esperanza. Salmo 141:3 contiene una oración poderosa: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando le das control de tu lengua al Señor, Él puede transformar completamente tu manera de hablar, convirtiendo tu boca en fuente de bendición en lugar de maldición. El control de la lengua también requiere que llenes tu corazón con cosas buenas, porque Lucas 6:45 enseña: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes hablar consistentemente palabras de vida si tu corazón está lleno de negatividad, amargura o incredulidad. Proverbios 21:23 promete: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando aprendes a controlar tu lengua, no solo estás mejorando tu comunicación, sino que estás protegiendo tu alma de problemas innecesarios. El control de la lengua no significa que te conviertas en una persona callada o pasiva. Significa que tus palabras se vuelven intencionales, poderosas y llenas de propósito divino. Significa que hablas cuando debes hablar y callas cuando debes callar. Significa que tus palabras edifican en lugar de destruir, bendicen en lugar de maldecir, crean vida en lugar de sembrar muerte. Cuando tu lengua está bajo control divino, se convierte en una herramienta poderosa para el reino de Dios, capaz de traer sanidad a los quebrantados de corazón, declarar la voluntad de Dios sobre situaciones imposibles e impartir bendición y vida a todos los que te rodean. La segunda área crítica que debes dominar es tu mente, porque es el campo de batalla donde se determina si vas a vivir en victoria o en derrota. 2 Corintios 10:3-5 describe la realidad de esta guerra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente no es un territorio neutral, es un campo de batalla
donde fuerzas espirituales están constantemente compitiendo por el control. Si no tomas control activo de tus pensamientos, otros lo harán por ti. El mundo, la carne y el enemigo programarán tu mente con pensamientos que te llevarán a la derrota y la destrucción. El adversario entiende que si puede controlar tu mente, puede controlar tu vida completa. Por eso, sus ataques más intensos son contra tu vida de pensamiento. Te bombardea con pensamientos de duda, temor, lujuria, ira, desesperanza y autorrechazo, no porque estos pensamientos sean verdaderos, sino porque sabe que si puede hacer que los aceptes como tuyos, puede dirigir tus emociones, decisiones y acciones. Efesios 6:11 advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas se refiere a estrategias calculadas y métodos sistemáticos. El enemigo no ataca tu mente aleatoriamente. Tiene estrategias específicas diseñadas para tu personalidad, tus debilidades y tus circunstancias. Una de sus estrategias principales es la repetición. Te presenta el mismo pensamiento negativo una y otra vez hasta que lo aceptas como verdad. Por ejemplo, te susurra: nunca vas a cambiar, nadie te puede amar realmente, Dios está enojado contigo. La repetición constante está diseñada para crear fortalezas mentales que dominen tu pensamiento. Otra estrategia es la exageración. Toma situaciones normales y las magnifica hasta convertirlas en catástrofes en tu mente. Un problema pequeño se convierte en una crisis mayor. Un comentario crítico se convierte en rechazo total. Una dificultad temporal se convierte en una situación permanente. Esta exageración está diseñada para crear ansiedad, pánico y desesperación. Una tercera estrategia es la distorsión de la verdad. Mezcla verdades parciales con mentiras completas para crear confusión. Te recuerda tus fracasos pasados, pero omite la gracia de Dios. Te muestra tus debilidades presentes, pero esconde tu potencial en Cristo. Te presenta las promesas de Dios, pero las contamina con dudas sobre si realmente se aplican a ti. Pero Dios no te ha dejado indefenso en esta batalla. Romanos 12:2 proporciona la estrategia divina. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de tu vida comienza con la renovación de tu mente. La renovación mental no es un proceso pasivo donde esperas que Dios cambie automáticamente tus pensamientos. Es un proceso activo donde debes tomar control consciente de tu vida de pensamiento. Filipenses 4:8 te da el filtro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nota que dice, en esto pensad, es un mandamiento activo. Debes elegir conscientemente en qué vas a pensar. No puedes controlar todos los pensamientos que llegan a tu mente, pero sí puedes controlar en cuáles vas a meditar y cuáles vas a rechazar. El proceso de control mental incluye varios pasos específicos. Primero, el reconocimiento. Debes desarrollar la habilidad de reconocer inmediatamente cuando un pensamiento no proviene de Dios. Si el pensamiento trae temor en lugar de fe, condenación en lugar de convicción, desesperanza en lugar de esperanza, no viene de Dios. Segundo, el rechazo. Debes rechazar activamente los pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios. Esto no es supresión, donde intentas no pensar en algo, sino reemplazo, donde conscientemente cambias tu enfoque mental hacia verdades bíblicas. Tercero, el reemplazo.
Cada pensamiento negativo debe ser reemplazado inmediatamente con una verdad bíblica correspondiente. Si el pensamiento es "nunca voy a cambiar", lo reemplazas con Filipenses 1:6. Estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuarto, la repetición. Debes repetir las verdades bíblicas hasta que se conviertan en tus pensamientos automáticos. Esto requiere disciplina y persistencia, pero eventualmente las verdades de Dios se vuelven más fuertes que las mentiras del enemigo. La meditación bíblica es fundamental para el control mental. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra programa tu mente con pensamientos divinos. También debes proteger las puertas de tu mente. Lo que permites que entre a través de tus ojos y oídos afecta directamente tus pensamientos. Si constantemente consumes contenido negativo, violento, sexualmente inmoral o lleno de temor, vas a luchar para mantener pensamientos puros y positivos. El ayuno también puede ser una herramienta poderosa para el control mental. Cuando ayunas regularmente, estás entrenando tu cuerpo y mente a someterse a tu espíritu en lugar de ser controlados por impulsos físicos y emocionales. La oración persistente es esencial para ganar la batalla mental. Cuando enfrentas pensamientos obsesivos o patrones mentales destructivos, debes orar específicamente para que Dios rompa esas fortalezas mentales y te dé dominio sobre tu vida de pensamiento. El control mental también incluye la capacidad de enfocar tu mente en propósitos productivos en lugar de permitir que divague sin dirección. Una mente ociosa es vulnerable a todo tipo de pensamientos destructivos, pero una mente enfocada en metas específicas, en crecimiento personal, en servir a otros y en glorificar a Dios, es mucho más resistente a ataques mentales. Cuando logras control sobre tu mente, experimentas la paz que Pablo describe en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de circunstancias externas, es el resultado de una mente que está bajo el control del Espíritu Santo. La tercera área que debes dominar completamente es tu espíritu, porque es la parte más profunda de tu ser y la que determina tu conexión con Dios y tu autoridad espiritual. Proverbios 25:28 establece la importancia crítica de este control. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu no disciplinado te deja completamente vulnerable a todo tipo de ataques e influencias destructivas. Tu espíritu es diferente de tu alma, mente, voluntad, emociones y de tu cuerpo. Hebreos 4:12 confirma esta distinción. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu espíritu es la parte de ti que se comunica directamente con Dios y que tiene autoridad sobre las otras dimensiones de tu ser. Cuando tu espíritu está disciplinado y bajo control, puede dirigir tus emociones en lugar de ser dirigido por ellas. Puede controlar tus impulsos físicos en lugar de ser esclavo de ellos, y puede discernir espiritualmente en lugar de ser engañado por apariencias naturales. Pero cuando tu espíritu no está disciplinado, te conviertes en víctima de todo viento de emoción, todo impulso carnal y toda influencia espiritual negativa. Primera de Corintios 14:32 revela una verdad fundamental. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Esto significa que tienes control consciente sobre tu espíritu. No eres víctima de tus estados espirituales. Puedes ejercer dominio sobre ellos. Cuando sientes desánimo espiritual, no tienes que permanecer ahí. Cuando experimentas sequedad espiritual, puedes tomar acción para cambiar tu condición. El control del espíritu comienza con entender sus diferentes estados y manifestaciones. Tu espíritu puede estar quebrantado, como describe Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Un espíritu quebrantado es uno que ha sido humillado ante Dios, que reconoce su dependencia total de Él y que está libre del orgullo y la autosuficiencia. Tu espíritu puede estar turbado, como experimentó Jesús en Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Un espíritu turbado es uno que está agitado por circunstancias difíciles, decisiones importantes, opresión espiritual intensa. Tu espíritu puede estar gozoso, como describe Lucas 1, 47, cuando María declaró: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Un espíritu gozoso es uno que está conectado con la alegría del Señor, independientemente de las circunstancias externas. Tu espíritu puede estar fervoroso, como describe Hechos 18, 25 sobre Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Un espíritu fervoroso es uno que está encendido con pasión por Dios y sus propósitos. El problema es que muchos cristianos nunca han aprendido a ejercer control consciente sobre su espíritu. Permiten que las circunstancias determinen su condición espiritual. Si las cosas van bien, su espíritu está arriba. Si las cosas van mal, su espíritu está deprimido. Pero esta no es la manera bíblica de vivir. David modeló control espiritual en Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no permitió que su alma, emociones, controlara su espíritu. En lugar de eso, usó su espíritu para dirigir su alma hacia la esperanza en Dios. El ayuno es una de las disciplinas más poderosas para controlar tu espíritu. Cuando ayunas regularmente, estás entrenando tu espíritu para dominar sobre tu carne. Estás desarrollando la capacidad de decir no a impulsos físicos y de mantenerte enfocado en propósitos espirituales, incluso cuando tu cuerpo está incómodo. La oración prolongada también disciplina tu espíritu. Cuando oras por periodos extendidos, especialmente cuando no sientes ganas de orar, estás fortaleciendo tu espíritu para funcionar independientemente de tus emociones o circunstancias. Estás desarrollando lo que podríamos llamar músculos espirituales. La meditación en la palabra de Dios alimenta y fortalece tu espíritu. Job 23, 12 declara: del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida necesaria. Cuando priorizas la palabra de Dios sobre incluso las necesidades físicas básicas, estás entrenando tu espíritu para ser la fuerza dominante en tu vida. La adoración también es fundamental para el control espiritual. Cuando adoras a Dios, especialmente en tiempos difíciles, cuando no sientes ganas de adorar, estás ejercitando tu espíritu para elevarse por encima de las circunstancias. Estás desarrollando la capacidad de conectar con Dios independientemente de cómo te sientas. El servicio sacrificial disciplina tu espíritu al entrenar tu capacidad de poner las necesidades de otros por encima de tu comodidad personal. Cuando sirves cuando estás cansado, cuando das cuando tienes poco, cuando bendices cuando has sido herido, estás fortaleciendo tu espíritu para dominar sobre impulsos egoístas.
La confesión y el arrepentimiento regular mantienen tu espíritu sensible a la voz de Dios. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un espíritu que se mantiene limpio a través de confesión regular es un espíritu que puede discernir claramente la voz de Dios. El perdón también es esencial para mantener tu espíritu libre. Cuando retienes falta de perdón, tu espíritu se endurece y se vuelve menos sensible a Dios. Pero cuando perdonas rápidamente, mantienes tu espíritu suave y receptivo a la dirección divina. La disciplina del espíritu también incluye aprender a discernir entre diferentes influencias espirituales. Primera de Juan 4:1 instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tu espíritu disciplinado puede distinguir entre la voz de Dios, tu propia voz y la voz del enemigo. Cuando tu espíritu está completamente bajo control, experimentas lo que Gálatas 5:16 promete. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu espíritu regenerado, fortalecido por el Espíritu Santo, tiene autoridad sobre tu carne y puede dirigir toda tu vida según los propósitos de Dios. El resultado final de un espíritu disciplinado es autoridad espiritual genuina. Cuando tu espíritu está bajo control completo, puedes ejercer influencia espiritual en situaciones, discernir la voluntad de Dios claramente y caminar en poder sobrenatural. Pero esta autoridad solo viene a través de disciplina espiritual consistente y sometimiento total al señorío de Cristo. La verdadera transformación ocurre cuando logras integrar completamente el control de tu boca, tu mente y tu espíritu en un sistema unificado donde cada área se fortalece y apoya a las otras. Para aprender a controlar tu boca, mente y espíritu, es esencial eliminar de tu vida todo aquello que no te está dando paz. Como dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad profunda que viene de estar alineado con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es crucial identificar y eliminar las influencias y hábitos que perturban esta paz. Quédate, porque a continuación hablaremos de 9 cosas que posiblemente te están quitando la paz y que pueden impedirte avanzar en tu camino con Dios. ¿Quieres paz? Entonces empieza por escuchar esa voz suave del Señor que susurra en lo más profundo de tu alma. No se trata de quedarte en silencio para evitar discusiones o aparentar calma, sino de buscar ese sosiego interior que solo el Espíritu Santo puede dar. Porque muchas veces el ruido que roba tu paz no viene del mundo exterior, sino de adentro, de tus pensamientos ansiosos, de tus temores no confesados, de hábitos que arrastras sin darte cuenta. Hay cadenas invisibles que consumen tu energía día tras día. Y si no las llevas a los pies de Cristo, seguirás sintiéndote agotado, vacío, aunque todo en tu entorno parezca estar en orden. Este no es un mensaje para añadir más peso, sino para soltarlo, para detener el bullicio de tu alma y entregarte al Señor, que dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si anhelas esa paz, guarda silencio ante el Señor y comienza a desprenderte en oración y obediencia de todo aquello que no viene de Él. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto sencillo, pero poderoso. Escribe en tu corazón esta frase y si puedes, compártela. Me comprometo a soltar y vivir en la paz de Cristo. Esto no es solo una declaración, es una oración que nace de un corazón dispuesto, porque cuando declaras con fe,
grabas en tu espíritu una verdad que transforma. Así comienza el proceso, paso a paso, de hacer de la paz tu estado natural, no por fuerza humana, sino por la gracia de Dios. Empezamos. Número 1. Elimina el hábito de vivir para los demás en lugar de vivir para Dios. Vivimos rodeados de voces, expectativas, exigencias, juicios que nos han acompañado desde la infancia. Desde pequeños nos enseñaron directa o sutilmente a encajar, a agradar, a obedecer modelos humanos, que debíamos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos estudiantes, pero rara vez se nos enseñó a ser fieles al propósito de Dios para nuestras vidas. Así fue como comenzamos a construir una existencia que no se cimenta en la roca, sino en la arena de la aprobación ajena. Escogemos caminos porque otros los aplauden. Nos disfrazamos con sonrisas cuando por dentro lloramos. Decimos sí por miedo, cuando nuestro corazón grita no. Y en ese proceso vamos apagando la voz del Espíritu que quiere guiarnos. Cuando vives para agradar a los demás, pierdes el rumbo. Puedes tener logros, recibir aplausos, aparentar alegría, pero por dentro algo falta. Y es que en lo profundo sabes que no estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti. Si cada decisión nace del temor al rechazo, de la necesidad de ser aceptado o de la presión del entorno, tarde o temprano te sentirás perdido, cansado y desconectado de tu identidad verdadera en Cristo. La auténtica felicidad no se halla en complacer a todos. Viene de caminar en obediencia al Señor, de tomar decisiones que aunque a otros les parezcan insensatas, tú sabes que honran a Dios y traen paz a tu alma. Porque tú, y solo tú, vivirás con las consecuencias de cada elección. Y nadie más que el Señor conoce a profundidad lo que te hace vibrar, lo que te apasiona, lo que te mueve. Vivir para ti no significa vivir en egoísmo, significa vivir en comunión con el propósito que Dios puso en ti. Significa callar el ruido del mundo para escuchar la voz del buen pastor. Significa priorizar lo eterno por encima de lo momentáneo. La palabra nos enseña en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La psicología puede estudiar el bienestar, pero la palabra de Dios es quien sana verdaderamente. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, nuestra alma se alinea con la voluntad del Creador. En cambio, cuando buscamos cumplir estándares que no vienen de Dios, cosechamos ansiedad, frustración y vacío. Autenticidad no es solo una cualidad humana, es un fruto del Espíritu cuando vivimos en libertad. Como enseña 2 Corintios 3, versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cómo se empieza ese camino? Con honestidad delante de Dios, con el valor de orar y decirle: Señor, muéstrame si estoy viviendo por ti o por los hombres. Haz una pausa, toma una libreta, escribe tus sueños, tus metas y pregúntate en oración: ¿esto lo quiero porque viene de Dios o porque lo esperan de mí? Si descubres que tus pasos no están siendo dirigidos por el Espíritu, es tiempo de volver al altar y en armonía se rompe. Con el paso del tiempo, nuestros hábitos alimenticios se han distorsionado y hemos llenado nuestro organismo de toxinas que deterioran nuestra energía, nublan nuestra mente y nos debilitan espiritualmente. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Dios ya había previsto esta necesidad de purificación. Así como el alma requiere limpieza a través del arrepentimiento y la oración, el cuerpo también necesita ser renovado para funcionar conforme al propósito para el que fue creado.
En las Escrituras encontramos múltiples referencias a la importancia del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje revela una poderosa verdad espiritual. Cuidar nuestro cuerpo es parte fundamental de nuestra vida cristiana. No se trata solo de evitar excesos o vicios, sino también de proveerle los elementos correctos para que pueda renovarse y mantenerse limpio. El concepto de desintoxicación, aunque hoy se asocia comúnmente con dietas modernas o tendencias de bienestar, en realidad es una manifestación del principio bíblico de limpieza que Dios ya había establecido. Tal como el pueblo de Israel debía purificarse antes de entrar en la presencia de Dios, nuestro cuerpo también necesita ser limpiado de aquellas sustancias que lo deterioran. Las frutas que Dios creó no solo son fuente de vitaminas o minerales, sino que muchas de ellas contienen propiedades específicas que actúan como agentes de limpieza interna, eliminando toxinas y fortaleciendo el organismo desde dentro. Esto no es casualidad, es parte del diseño divino. La Biblia está llena de símbolos de limpieza y purificación, y muchos de ellos están relacionados con alimentos que reflejan el deseo de Dios de restaurar nuestro ser en todos los aspectos. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios instruyó a su pueblo sobre qué alimentos eran puros y cuáles no lo eran. No solo por razones ceremoniales, sino porque Él sabía qué elementos eran más beneficiosos para el cuerpo. En Ezequiel 47:12 se nos presenta una imagen poderosa que conecta esta idea con la naturaleza misma. A la orilla del río, en ambas márgenes, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto dejará de producirse. Cada mes darán fruto, porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Esta descripción revela el poder que Dios otorgó a ciertos frutos, los cuales no solo nutren el cuerpo, sino que también lo sanan y lo restauran. La desintoxicación no es solo una práctica física, sino un acto de obediencia y gratitud hacia el Creador. Cuando elegimos alimentos que limpian nuestro organismo, estamos reconociendo que nuestro cuerpo es un regalo de Dios y que debemos administrarlo de la mejor manera posible. Así como Jesús enseñó la importancia de cuidar nuestro corazón y nuestra mente, también debemos aplicar ese principio a nuestro bienestar físico. El descuido de nuestra salud puede llevarnos a perder energía, claridad espiritual y fuerza para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En la historia de Daniel encontramos un ejemplo claro del poder de una alimentación limpia y consagrada. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor, se les ofreció consumir los manjares y vinos del rey, alimentos que, aunque parecían apetitosos, no eran adecuados para un estilo de vida consagrado a Dios. Daniel decidió no contaminarse con esas comidas y pidió que se le permitiera alimentarse únicamente con vegetales y agua. Al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y vigorosos que todos los demás jóvenes que comían los manjares del rey. Esta historia, relatada en Daniel 1:8-15, no solo demuestra que una alimentación limpia fortalece el cuerpo, sino que también nos recuerda que Dios honra a quienes eligen seguir su plan, incluso en cuestiones alimenticias. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para regenerarse constantemente, pero para que este proceso ocurra de forma óptima, necesita los elementos adecuados. Las frutas que Dios creó no solo brindan energía, sino que también actúan como limpiadoras naturales del organismo, ayudando al hígado, los riñones y el sistema digestivo a eliminar residuos dañinos. Esta limpieza interna permite que el cuerpo funcione con mayor claridad, fuerza y vitalidad.
No es casualidad que las frutas que mencionaremos más adelante estén cargadas de antioxidantes, fibra y propiedades curativas que actúan directamente en los órganos encargados de purificar el cuerpo. Cuando descuidamos nuestra alimentación, permitimos que se acumulen toxinas que afectan nuestro bienestar general. Esto no solo debilita nuestro cuerpo, sino que también interfiere en nuestra vida espiritual. Un cuerpo cansado, intoxicado y debilitado tiene mayores dificultades para mantenerse firme en la oración, para encontrar paz en la meditación bíblica y para cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Por esta razón, cuidar nuestro cuerpo es también una forma de mantener nuestra conexión con Dios más fuerte y clara. La decisión de incorporar en nuestra vida diaria alimentos que purifican y restauran no solo es un acto de sabiduría, sino un paso de fe. Cuando elegimos cuidar nuestro cuerpo como parte del propósito divino, estamos diciéndole a Dios que valoramos el templo que Él nos ha dado. Así como los profetas se preparaban física y espiritualmente antes de recibir una revelación de parte de Dios, nosotros también podemos acercarnos a Él con mayor claridad cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están en equilibrio. A lo largo de la historia, hombres y mujeres que buscaron estar más cerca de Dios comprendieron que el cuidado del cuerpo era parte del camino hacia una vida espiritual plena. Jesús mismo dedicó momentos de soledad y ayuno para fortalecer no solo su espíritu, sino también su cuerpo. En Mateo 4:2 se nos dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este pasaje revela que incluso en su humanidad, Jesús reconocía la importancia de mantener su cuerpo preparado para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. El camino hacia una vida plena en Cristo abarca tanto el bienestar espiritual como el físico. Cada vez que elegimos alimentos que limpian y fortalecen nuestro cuerpo, estamos honrando el plan divino para nuestras vidas. En los siguientes apartados, exploraremos 3 frutas que, según principios bíblicos, no solo nutren el organismo, sino que también lo desintoxican, ayudándote a experimentar mayor vitalidad, claridad mental y fortaleza espiritual. Estas frutas, diseñadas por Dios, están disponibles para que puedas comenzar cada mañana renovado y en sintonía con su propósito para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo la sabiduría divina se manifiesta incluso en los alimentos que llevas a tu mesa? El diseño de Dios para la creación está lleno de detalles que revelan su amor y cuidado por nosotros. Desde los primeros días de la humanidad, Él proveyó todo lo necesario para que nuestro cuerpo se mantuviera fuerte, limpio y en equilibrio. Cada elemento que puso en la naturaleza cumple un propósito específico, y las frutas son una de esas manifestaciones perfectas de su sabiduría. No solo están cargadas de sabor y frescura, sino que muchas de ellas poseen propiedades extraordinarias que ayudan al cuerpo a limpiarse de todo aquello que lo intoxica y lo debilita. Esto es más que una simple función biológica. Es un principio espiritual que se repite constantemente en las Escrituras. Así como Dios llama a su pueblo a vivir en santidad y pureza espiritual, también proveyó elementos en la creación para que nuestro cuerpo pudiera ser renovado y restaurado. La Biblia revela que Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro bienestar físico. En Salmo 103, 2, 3 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este pasaje nos recuerda que la salud no es solo una bendición, sino un reflejo del amor redentor de Dios, quien desea vernos fortalecidos en todas las áreas de nuestra existencia. Este cuidado abarca tanto el alma como el cuerpo, y es por eso que Él colocó en la naturaleza herramientas poderosas para limpiarnos y restaurarnos.
La desintoxicación del organismo es parte de ese diseño divino, una manifestación física del mismo principio espiritual que nos invita a desechar lo que nos contamina para vivir en plenitud. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias a la importancia de la pureza y la limpieza. Dios estableció leyes muy precisas para que su pueblo se mantuviera alejado de aquello que pudiera contaminarlo, tanto en lo moral como en lo físico. Estas normas, aunque a veces parecían estrictas, revelaban un mensaje más profundo. Todo lo que está limpio funciona mejor y cumple el propósito para el que fue creado. El cuerpo humano no es la excepción. Así como el alma necesita ser purificada del pecado, el cuerpo requiere ser limpiado de los desechos y toxinas que se acumulan con el tiempo. Dios, en su sabiduría, proveyó en la creación alimentos con propiedades específicas para facilitar este proceso. En Levítico 11 se detallan las leyes alimenticias que Dios dio a su pueblo, estableciendo una clara distinción entre los alimentos puros e impuros. Aunque estas instrucciones tenían un sentido espiritual y ceremonial, también revelaban principios de salud que siguen siendo relevantes hoy. Dios sabía que ciertos alimentos eran más beneficiosos para el cuerpo y que otros podían dañarlo. Esta distinción no fue arbitraria, sino parte de un plan divino para proteger a su pueblo de enfermedades y mantenerlo en condiciones óptimas. Las frutas, mencionadas en múltiples pasajes de la Escritura, siempre aparecen como símbolos de vida, frescura y renovación. Esto no es casualidad, sino una señal clara de que fueron diseñadas para proveer al cuerpo los elementos necesarios para mantenerse fuerte y limpio. El proceso natural de desintoxicación que ocurre en el cuerpo es una muestra más del diseño perfecto de Dios. El hígado, los riñones y el sistema digestivo están diseñados para filtrar y eliminar las toxinas que ingresan a través de los alimentos, el aire y otros factores. Sin embargo, este sistema puede sobrecargarse cuando se acumulan demasiados residuos, afectando la energía, el estado de ánimo e incluso la claridad espiritual. Por eso, incluir alimentos que apoyen este proceso no solo es beneficioso, sino también esencial para mantener el cuerpo en el estado óptimo que Dios desea para nosotros. Entre estos alimentos, algunas frutas destacan por su capacidad única para limpiar el organismo de manera natural y efectiva. El profeta Ezequiel recibió una poderosa revelación sobre el poder que Dios puso en ciertos elementos naturales para sanar y restaurar. En Ezequiel 47:12 leemos: a la orilla del río, en ambas márgenes, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto dejará de producirse. Cada mes darán fruto porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Este pasaje profético revela que la intención de Dios nunca fue solo alimentar al ser humano, sino también proveerle alimentos que trajeran sanidad y limpieza. Así como el agua que fluye del santuario representa la pureza espiritual que emana de su presencia, los frutos de estos árboles simbolizan el poder divino de renovar el cuerpo y devolverle la vitalidad. Las propiedades desintoxicantes que Dios incluyó en ciertos frutos son una muestra clara de este principio. Frutas ricas en fibra, antioxidantes y compuestos naturales actúan como agentes de limpieza en el organismo, ayudando a expulsar toxinas que se acumulan en el torrente sanguíneo, los órganos y el sistema digestivo. Este proceso de limpieza no solo fortalece el cuerpo, sino que también aporta claridad mental y energía renovada, permitiendo que las personas se sientan más ligeras, equilibradas y con mayor capacidad para enfrentar las responsabilidades diarias. Cuando el cuerpo se encuentra limpio,
la mente también se aclara. Y esto influye directamente en la conexión espiritual con Dios. En la palabra de Dios encontramos principios que revelan cómo mantener ese equilibrio. En 3 Juan 1:12 nos dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Este versículo revela que la salud física es una manifestación de la prosperidad que Dios desea para sus hijos, y que mantener el cuerpo limpio es parte de ese plan. Cuando elegimos alimentos que apoyan la desintoxicación, estamos cooperando con ese propósito divino, permitiendo que el cuerpo funcione conforme al diseño que Él estableció desde el principio. El pueblo de Israel comprendía que mantener la pureza física era esencial para vivir en comunión con Dios. Antes de participar en actos de adoración, se realizaban rituales de purificación que simbolizaban la necesidad de estar limpios para acercarse al Señor. Este principio espiritual también se aplica al cuidado del cuerpo, pues cuando limpiamos nuestro organismo de elementos dañinos, estamos preparando nuestro ser completo para ser más receptivo a su voz y su dirección. Las frutas que Dios creó no solo tienen el poder de desintoxicar el cuerpo, sino que también reflejan un mensaje espiritual profundo. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, pero todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto todavía. Este principio revela que la limpieza y la renovación son parte fundamental del crecimiento espiritual. Así como el agricultor limpia la vid para que ésta produzca más fruto, nuestro cuerpo también necesita ser limpiado de las toxinas que lo debilitan, permitiendo así que podamos rendir mejor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando elegimos alimentos que apoyan la limpieza del organismo, estamos reflejando este principio espiritual en nuestra vida diaria. Así como Dios desea que nuestra alma esté libre de impurezas, también nos invita a cuidar nuestro cuerpo para que éste sea un instrumento útil en sus manos. Cada decisión que tomamos para fortalecer nuestro organismo es, en última instancia, un acto de obediencia y gratitud hacia el Creador. Al reconocer que nuestro cuerpo es una herramienta que Dios nos ha dado para cumplir su propósito, entendemos que alimentarlo correctamente no es solo una opción, sino una responsabilidad espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, no dejó nuestra salud física en manos del azar. Él diseñó cada fruto, cada planta y cada elemento de la naturaleza para que sirvieran como aliados en el cuidado del cuerpo. Incluir en nuestra dieta alimentos que limpien y fortalezcan nuestro organismo es un paso de fe que demuestra nuestra confianza en el diseño divino. Así como el corazón necesita ser renovado mediante la oración y la palabra de Dios, el cuerpo también necesita ser restaurado mediante los elementos que Él puso en la creación. Al comprender esto, reconocemos que cuidar nuestro cuerpo es en realidad una forma de rendirle honor a nuestro Padre Celestial. La relación entre nuestro bienestar físico y nuestra vida espiritual es más profunda de lo que muchos imaginan. Dios, en su infinita sabiduría, no solo diseñó nuestro cuerpo para funcionar de manera eficiente, sino que también estableció principios para mantenerlo limpio, fuerte y equilibrado. En las Escrituras encontramos una conexión constante entre la pureza del alma y la del cuerpo, y este vínculo revela que ambas dimensiones están estrechamente entrelazadas. Cuidar nuestro organismo no es simplemente una cuestión de salud, sino un acto de obediencia y honra hacia Dios, quien nos dio la vida. En 1 Corintios 10:31 se nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta exhortación revela que incluso las decisiones más cotidianas, como lo que elegimos para alimentarnos, tienen un impacto espiritual y moral que no podemos ignorar. Cuando comprendemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, empezamos a ver la alimentación
como algo más que una necesidad física. Cada elección que hacemos al comer influye no solo en nuestro estado de salud, sino también en nuestra energía, en nuestra claridad mental y en nuestra disposición para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. No es casualidad que en la Biblia se mencione repetidamente la importancia del autocontrol, pues el dominio propio es clave para mantenernos alejados de aquello que contamina tanto el alma como el cuerpo. Proverbios 25:28 afirma: como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no domina su espíritu. Esta advertencia también puede aplicarse a la forma en que descuidamos nuestro organismo al llenar nuestro cuerpo de toxinas y elementos dañinos que nos debilitan, nos distraen y nos impiden rendir al máximo en nuestro propósito espiritual. En este contexto, la relación entre una alimentación limpia y una vida espiritual plena se vuelve evidente. Así como las Escrituras enseñan que debemos limpiar nuestro corazón del pecado para acercarnos a Dios, nuestro cuerpo también necesita ser purificado para alcanzar su máximo potencial. Cuando nuestro organismo está libre de toxinas, experimentamos mayor claridad mental, mayor energía y una renovada disposición para la oración, la meditación bíblica y la búsqueda de la voluntad de Dios. Esto se debe a que el estado físico influye directamente en nuestra capacidad para concentrarnos, para mantenernos firmes en la fe y para resistir las tentaciones que nos rodean. El profeta Daniel entendió este principio cuando decidió no contaminarse con los manjares del rey. En Daniel 1:8 se relata que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esta decisión, que podría parecer meramente alimenticia, en realidad reflejaba una convicción espiritual profunda. Daniel entendía que mantener su cuerpo limpio era una forma de consagrarse a Dios, y este acto de fidelidad le permitió recibir sabiduría, inteligencia y favor divino. Su decisión no solo fortaleció su organismo, sino que también lo capacitó para interpretar visiones y sueños, desempeñando así un papel crucial en la corte del rey. Este principio de limpieza física, como preparación espiritual, también se manifiesta en el ministerio de Jesús. Antes de comenzar su obra pública, Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando y fortaleciendo su espíritu a través de la comunión con el Padre. En Mateo 4:2 se nos dice que, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este periodo de ayuno no solo fue un acto de consagración espiritual, sino también un ejemplo del poder que tiene el autocontrol sobre el cuerpo. Al someter su organismo al ayuno, Jesús demostró que la disciplina física fortalece la voluntad espiritual, preparándonos para enfrentar desafíos mayores. Esta relación entre una alimentación limpia y una vida espiritual plena se refleja también en la forma en que Dios provee ciertos alimentos con propiedades que restauran, fortalecen y limpian el cuerpo. Las frutas en particular desempeñan un papel clave en este diseño divino. No solo están llenas de nutrientes esenciales, sino que muchas de ellas actúan directamente en los órganos encargados de purificar el organismo, permitiendo que el cuerpo expulse toxinas y se renueve de forma natural. Esta limpieza física produce una sensación de ligereza y vitalidad que influye directamente en nuestra disposición para conectarnos con Dios, para servir a los demás y para enfrentar con mayor firmeza los desafíos espirituales. El apóstol Pablo comprendía esta conexión y exhortó a los creyentes a vivir de forma que sus cuerpos fueran un reflejo del orden y la pureza que Dios demanda. En Romanos 12:1 escribe: por lo tanto, hermanos,
les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. Este llamado a presentar el cuerpo como una ofrenda no se limita a evitar los excesos o los hábitos destructivos, sino que también implica adoptar prácticas que fortalezcan el organismo y lo mantengan limpio, en sintonía con el propósito divino. Cuando descuidamos nuestra alimentación y llenamos nuestro cuerpo de alimentos procesados, azúcares en exceso y sustancias dañinas, el organismo pierde la capacidad de funcionar correctamente. Esto se traduce en fatiga, falta de concentración y una sensación de agotamiento que afecta no solo nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. Un cuerpo debilitado se enfrenta con mayor dificultad a la oración, la meditación en la palabra y la búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso, adoptar una alimentación que favorezca la limpieza del organismo es más que una elección saludable. Es un acto de obediencia y responsabilidad espiritual. Dios, en su amor y cuidado, nos ha provisto herramientas naturales para mantener nuestro cuerpo fuerte y libre de impurezas. Incorporar en nuestra alimentación frutas con propiedades desintoxicantes es una forma de colaborar con ese diseño perfecto que Él estableció desde el principio. Las frutas que mencionaremos más adelante no solo tienen el poder de limpiar el cuerpo, sino que también contribuyen a restaurar la energía, fortalecer el sistema inmunológico y renovar la mente, permitiendo que cada aspecto de nuestra vida esté alineado con la voluntad divina. El cuidado del cuerpo es, por tanto, una expresión directa de nuestra obediencia a Dios. Así como Él nos llama a vivir en santidad, también nos invita a cuidar aquello que Él mismo creó con tanto detalle y propósito. En 1 Tesalonicenses 5:23 se nos recuerda que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración del apóstol Pablo revela que el plan de Dios para nosotros no se limita a nuestra alma, sino que también incluye nuestro cuerpo, el cual debe ser preservado, limpio, fuerte y preparado para servirle con excelencia. Al adoptar una alimentación que apoya la limpieza del organismo, estamos respondiendo a este llamado divino. Cuidar nuestro cuerpo nos permite tener la energía necesaria para cumplir con nuestras responsabilidades, mantener la mente clara para discernir la voluntad de Dios y conservar la fortaleza espiritual que necesitamos para perseverar en el camino de la fe. Este principio revela que la salud física y la vida espiritual no son aspectos separados, sino que están profundamente conectados como parte del diseño perfecto que Dios estableció para nosotros. Al comprender esta verdad, reconocemos que cada elección que hacemos en nuestra alimentación es también una decisión espiritual, una forma tangible de honrar al Creador que nos dio la vida. El cuidado del cuerpo es una manifestación directa de nuestra obediencia a Dios, y en esa sabiduría perfecta que Él diseñó, hay elementos en la naturaleza que no solo nutren, sino que también limpian y restauran nuestro organismo. Entre esos elementos, las frutas ocupan un lugar especial, pues muchas de ellas fueron creadas con propiedades que renuevan el cuerpo desde adentro, ayudándolo a expulsar toxinas y a recuperar el equilibrio que tantas veces se ve afectado por una alimentación desordenada o por los efectos del estrés y las preocupaciones diarias. Esta capacidad de las frutas para limpiar el organismo no es una simple coincidencia biológica. Es una muestra del amor de Dios, que nos dejó en la creación herramientas naturales para mantenernos fuertes y llenos de vitalidad. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que la presencia de frutos se repite constantemente como símbolo de bendición, renovación y pureza. Desde el Edén, donde Dios colocó el árbol de la vida como fuente de alimento y salud, hasta las visiones proféticas
en las que árboles cargados de frutos aparecen como un reflejo de la plenitud divina. Las frutas son una constante en el plan de Dios para la humanidad. En Génesis 2:9 se describe que Dios el Señor hizo crecer del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Además, en medio del jardín puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta imagen revela que las frutas no solo fueron creadas para nutrirnos, sino que también